Bueno, pues llegamos a la última grabación de esta serie de cómo acercarnos a la Biblia, en la que hemos tratado en los vídeos anteriores los diferentes contextos. Y en este último vídeo vamos a tratar acerca del contexto cultural, que también es uno de los más importantes. Bien, con esto ya terminaríamos la serie y el objetivo de ella es algo así como unos principios de hermenéutica sobre cómo interpretar la Biblia lo más correctamente posible. Con este hubiéramos terminado. Haciendo un resumen de lo que hemos visto en estas grabaciones anteriores, hemos dicho que existen dos métodos principales para interpretar la Biblia, aunque hay más, pero los dos principales o los dos más conocidos son el método gramático histórico, que decíamos que era el más fiel a los escritos bíblicos, y el alegórico, y que para conseguir interpretar la Biblia según el método literal, el método gramático histórico, necesitábamos tomar en cuenta los contextos del texto que queremos estudiar de la Biblia. Hemos visto el contexto gramatical, hemos visto el contexto histórico, el contexto geográfico y ahora vamos a ver el contexto cultural. Pues el contexto cultural, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios escogió a un pueblo al cual revelarse. Y este fue el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía una cultura, unas costumbres y unas tradiciones propias. Y también una forma de vivir, de ser y de hablar particular. Es por eso que hay que estar familiarizado con este pueblo y conocer cuáles eran sus costumbres y tradiciones, y cómo era su forma de ser y su forma de hablar, porque como ocurre con todos los pueblos, todos tienen sus propias formas de hablar, que son características. Y si no se está familiarizado con esto, pues habrá muchas cosas que no entendamos. Con la Biblia, en cuanto al pueblo hebreo pasa lo mismo. La inmensa mayoría de los escritos de la Biblia están escritos por hebreos. Y lo escrito, al final, son palabras donde se plasman las expresiones propias de la forma de hablar también. Si no conocemos la forma de hablar de los judíos, cometeremos errores a la hora de interpretar los textos bíblicos. Es lo que ocurre con versículos como aquel tan conocido que dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte que se mueva y se movería. A lo largo de la historia ha habido personas con mucha fe. Sin embargo, no conozco a nadie que con su fe haya sido capaz de mover una montaña. ¿A qué se refiere entonces este texto? Porque siempre lo hemos interpretado de forma literal. Lo que no sabemos es que esta es una forma de hablar del propio pueblo judío. Utilizaban el ejemplo del movimiento de las montañas para expresar algo imposible. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 13, cuando Pablo nos habla de trasladar montes, o en Isaías 54:10, cuando Dios dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es decir, que cuando se habla de trasladar o mover los montes, se trataba de un dicho judío para querer expresar algo imposible. Era un dicho popular, como el que pueda haber a día de hoy en nuestra sociedad cuando queremos decir algo que no va a pasar nunca y decimos: esto pasará cuando los cerdos vuelen, por ejemplo. Sabiendo que esta expresión es una forma de hablar de los judíos, la de que se muevan montañas, si volvemos al versículo de antes, entenderemos que lo que Jesús quería decir es que con fe, con un poco de fe, podremos ser capaces de alcanzar lo inalcanzable y de hacer lo imposible. Si no estamos familiarizados con la forma de hablar de los hebreos, nos ocurrirán cosas como estas e interpretaremos de forma literal lo que solamente es una forma de hablar. Para conocer la forma de hablar de un pueblo hay que convivir con él. Nosotros no podemos irnos a Jerusalén a convivir con ellos durante años para conocerles personalmente, y en la mayoría de los casos no contamos con estudios ni hemos hecho investigaciones para saber cómo es el pueblo hebreo. Pero hay gente que sí lo ha hecho, que se ha especializado en el estudio del pueblo hebreo, y son los que nos pueden dar luz en este tema por medio de sus libros o de sus predicaciones. Pero
no solo es importante en el contexto cultural tener en cuenta la forma de hablar de dicho pueblo, sino también las diversas costumbres y tradiciones que tenían los hebreos en la época de la Biblia. Sabiendo todas estas cosas referentes al contexto cultural, conseguiremos hacer un análisis más correcto del texto para poder interpretarlo más correctamente, teniendo en cuenta no solamente lo que pone, lo que vemos escrito, sino teniendo en cuenta también la vida de las personas de las que se habla. Ejemplos que nos pueden hacer ver la importancia de estudiar el contexto cultural son los siguientes. Vemos que Jesús en cierta ocasión reprendió a los escribas y fariseos diciéndoles: «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Resulta que además de la ley de Dios, escrita en el Pentateuco, que ya era lo bastante exigente como para no poder ser cumplida por ni un solo hombre, las autoridades judías se dedicaban además a añadir preceptos a la ley escrita por medio de tradiciones de los ancianos que hacían aún más exigente la ley ya de por sí imposible de cumplir. Por ejemplo, en cuanto al día de reposo, que Dios lo estipuló como un día de descanso y dedicación al Señor, las autoridades judías empezaron a cavilar de qué forma se podría hacer este día más honroso, entre comillas. Entonces empezaron a añadir a la ley cosas como estas. Como estaba prohibido trabajar y sembrar era trabajar, pensaron: ¿qué pasaría si alguien, comiendo una fruta en el patio de su casa, accidentalmente deja caer una semilla a la tierra? ¿No estaría deshonrando el día del Señor ejerciendo la siembra? Entonces lo que hicieron fue prohibir comer o beber fuera de casa. Eso sí, los demás días se podía hacer sin ningún problema. Si entraba un mosquito en casa, no le podían matar porque eso era como practicar la caza, algo que también estaba prohibido para el día de reposo. Tampoco podían llevar cargas, así que se tenían que quitar todos los dientes postizos que tenían porque eso era considerado llevar carga, llevar un peso. Solamente podían andar un total de 1999 pasos, ni uno más, durante el día de reposo. Caminar un solo paso más era deshonrar el día de reposo. Coger espigas se consideraba segar, y estaba prohibido aunque alguien se muriera de hambre. Nada de esto estaba escrito en la Biblia. Eran tradiciones añadidas por parte de los ancianos del pueblo judío que lo único que consiguieron fue convertir el que debería haber sido el mejor día de la semana, de toda la semana para el pueblo judío, lo convirtieron en el día más nefasto de la semana. Por esto y otras cosas, Cristo fue tan severo con este grupo de judíos, y estas cosas no están escritas en la Biblia. Esto se sabe por el estudio de las costumbres y tradiciones que los judíos de aquella época tenían. Es decir, que esto se puede conseguir saber por medio del estudio del contexto cultural. Otro ejemplo en el que podemos ver la importancia del contexto cultural para tener una comprensión más completa de lo que leemos, lo encontramos en el nacimiento de Jesús. A Jesús cuando nació le pusieron en un pesebre. Un pesebre era un balde de piedra donde se ponía la comida o la bebida para el ganado. Resulta que era costumbre poner en ese pesebre de piedra, a los corderos recién nacidos para protegerlos. Pero no ponían ahí a cualquier cordero. Ponían solo a los corderos perfectos, sin mancha, que serían usados específicamente para sacrificarlos por los pecados de las personas. De hecho, Belén, que es donde nació Jesús, era famosa por sus corderos sin mancha utilizados para el sacrificio. Estos corderos se envolvían en una tela y los ponían en el pesebre para mantenerlos a salvo. Este es el motivo por el cual la única vez que se menciona lo del pesebre es solo a los pastores que se les anuncia el nacimiento de Jesús. No se le dice, esto del niño en el pesebre no se le dice, por ejemplo, a los magos astrólogos. Se dice solo a los pastores, porque es a los únicos que se les dice que el niño estará en un pesebre, como vemos en Lucas 2:12. Dice la Biblia: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¿Por qué se le dice esto solamente a los pastores? Porque los pastores, que eran judíos, iban a ser los únicos que entenderían el mensaje de esto.
sabían bien el significado de este hecho. Y es que el niño envuelto en telas y acostado en un pesebre se trataba del cordero profetizado por Isaías. Este bebé era el cordero perfecto de Dios, el Mesías prometido, que sacrificaría su vida para limpiar los pecados de toda la humanidad. Un detalle muy bonito también que nos hace ver la importancia de conocer la cultura de aquella época es cuando Cristo dice sus últimas palabras en la cruz justo antes de morir. Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase no está cogida al azar. Esta frase era una referencia a lo que vemos escrito en el Salmo 31:5, donde dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y es que era una costumbre en aquella época que los niños judíos recitaran esta frase antes de dormir, sabiendo que es Dios quien sustenta sus vidas y que será Dios quien se encargue de mantenerlos con vida hasta la mañana siguiente. Así pues, siendo Cristo en el último momento de su vida quien dice esto, lo que realmente estaba diciendo es, con estas palabras: buenas noches, Padre, nos vemos mañana. Jesús se dirigía al Seol, al lugar de los muertos, pero él sabía que la muerte no le podía retener, por lo que se presentaría resucitado en el cielo a la mañana siguiente y sería recibido arriba en gloria con las puertas abiertas para presentarle al Padre la sangre de su sacrificio por la humanidad en lo que sería un nuevo amanecer para la humanidad. Como vemos, son 3 ejemplos, como venimos haciendo, esta es la metodología que venimos usando desde los anteriores vídeos, en los que podemos ver la riqueza que podemos conseguir a la hora de estudiar estos contextos, a la hora de estudiar estos pasajes. Vamos a sacar mucha más información relevante y de bendición cuando nos dedicamos por completo al estudio de la palabra, al estudio serio, para investigar las diferentes áreas del contexto de las Escrituras. Si no estudiamos el contexto cultural, como acabamos de ver aquí, de los versículos en los que queremos profundizar, nos perderemos una parte muy importante de la Biblia. Sin más, espero que estas grabaciones hayan sido de bendición y que también hayan podido ser de aprendizaje para ustedes. Y espero que Dios les haya bendecido por medio de ello. Esa ha sido mi única intención. Así que, sin más, espero que Dios bendiga sus casas y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.